Muy buenas, otra vez más aquí en los estudios de Televisión Miguel Turra, compartiendo pues otro ratito con todos ustedes, con todas vosotras y con todos vosotros. En este caso, ya que tenemos nada, que comenzamos la temporada del cine de verano. Qué mejor en las noches de verano que pues eso, estar al aire libre en la Plaza Virgen de la Estrella y disfrutar de esas proyecciones que bueno, que nos llenan esas noches de magia, de encanto, ¿verdad? Manuel Viso García, bienvenido. Hola, muy buenas. Sí, es verdad que recuperar el cine de verano es toda una experiencia, ¿no? Hay mucha gente que no, hay mucha gente que lo recuerda y con mucha añoranza va a la Plaza de la Virgen a ver este cine, y otra gente que lo está descubriendo, mucha gente joven, mucho adolescente y sobre todo niños acompañados de los mayores que van. Por eso elegimos, ahora hablaremos también de las películas, ¿no?, del verano. Elegimos películas para todos los públicos, no hay control de público y por lo tanto las elegimos así para hacer de esa cultura del cine de verano, porque una cosa es la cultura del cine y otra cosa es la cultura del cine de verano. El cine de verano es como salir al fresco, es otra cosa, y es muy de pueblo. A pesar de que la gente piensa que los cines son cosas de ciudades grandes, los cines de verano siempre han sido cosa de pueblo, no han sido. Hombre, todas las ciudades grandes, por supuesto, han tenido cines de verano, pero, y además grandes extensiones, y se permitían el lujo económicamente de mantener unas instalaciones mucho más competitivas. Pero raro era el pueblo que no tenía su cine de verano. En Miguel Turra llegó a haber a la vez 2 cines de verano funcionando. O sea que no. ¿En qué lugares se ubicaban? Pues uno era el Cine Estrella, que nos acompañasteis en esa especie de celebración de cumpleaños, ¿no?, que hicimos con ellos. Después pues se inauguró aproximadamente, creíamos que la fecha de inauguración era el año 60 y hemos encontrado fechas de películas del año 58, o sea que todavía es muy anterior. Ese era uno, y el Cine Mosquito, que por cierto hace pocos días en la Universidad de Castilla-La Mancha, en lo que es la documentación que ha aportado la familia de Jorgillo, que fue un fotógrafo de aquí, de Miguel Turra, han aparecido algunas fotografías del cine Mosquito. Qué interesante. El Cine Mosquito, que también era un cine de verano sobre todo era muy fresquito. No sé lo del mosquito, si era porque picaban los mosquitos, pudiera ser. Tendría pericones, ¿no? Tendría esta planta. Claro. Eran los 2 cines últimos que estuvieron funcionando. ¿Y dónde se ubicaba el Cine Mosquito? Pues el Cine Mosquito justo estaba en la calle Perlerines, al lado de lo que es la actual casa la Casa de Cultura, que luego fue la Escuela de Calor, una sala de verano, sobre todo las generaciones más jóvenes sí que la conocieron como zona para pasar el fresco de las noches de verano tomando una copa. Ahí estaba, justo cerca de lo que es la entrada actual del aparcamiento central que está en la calle Perlerines. Ahí estaba el Cine Mosquito, y el Cine Estrella justo estaba enfrente de las escuelas del Pradillo, las que están justo al lado del parque Dr. Fleming. Pues justo ahí todavía se conserva lo que es parte de la puerta de acceso al cine. Sí, porque sabemos que ese Cine La Estrella surge de ese solar de aquella bodega, la confianza. Sí, bueno, de hecho, la mayoría de los cines de verano se montaban en recintos que ya existían para otra finalidad, ¿no? Y este era uno de ellos. Era el Cine Estrella, estaba en la bodega Confianza. Que por cierto, qué proyección más bonita, cómo recoge, ¿verdad?, las vivencias de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes, de cuando íbamos con nuestros padres. Es que recoge la esencia de aquellos veranos. Pues si somos capaces de toda aquella documentación que nos ofreció la propia familia, verbal, llenarla de más contenido en imágenes, y estamos en ello, porque hay curiosidades. Por ejemplo, hemos conseguido una fotografía en la que aparece con otro grupo de chicos jóvenes cuando eran adolescentes también Román Rivero, el que fue alcalde muchos años de Miguel Turra, grandísimo aficionado al cine,
y aparece en una fotografía todavía esperando a que abrieran las puertas, o sea que seguramente tendrían algún tipo de convenio ya los chicos que iban habitualmente con la familia y les dejaban entrar antes incluso de abrir puertas en el cine para elegir sitios. Era una cosa muy curiosa. Año 58, estamos hablando de la cultura de masas, cuando las televisiones, muy poquitas familias, algún local, algún bar pudiera tenerla. Sí, pero fíjate, incluso, María Dolores, me suena una fotografía que tuvimos en la primera exposición que hicimos, como hace unos 12 años, hicimos la primera exposición homenajeando al cine Bárcena, que fue un cine que hubo en Miguel Turra, el que nosotros creíamos que era el primer cine. Cuando digo nosotros hablo de la Asociación Cineforum, no, me refiero a eso, que además procuramos investigar sobre la cultura del cine en Miguel Turra, ¿no? Y entonces tenemos también una fotografía que pusimos en aquella exposición, una fotografía de la fila, la cola para las taquillas, como una media hora antes de iniciar la venta de las entradas, que tenía como unos 300 metros la cola del cine en el año 31. En el año 1931. Que se tenga constancia, que puede ser anterior. Sí. Bueno, probablemente, porque el cine Bárcena sí que tenemos la inauguración seguramente en el entorno de principios del año 31. Eso sí que tenemos una constancia, pero todavía hay quien nos ha dado, Alfonso, una persona que tuvo una carpintería aquí en Miguel Turra, muy aficionado también al mundo del cine y coleccionista de programas de mano de aquí de Miguel Turra, nos hablaba de un cine ya inaugurado en el año 25, en la calle Real, que le decían el cine del Sopas. Eso no hemos podido documentar todavía nada, solo tenemos alguna información oral que nos han dado algunas personas muy mayores y que por desgracia tendremos que encontrar algo en los próximos meses o años, porque si no, cuando desaparezcan estas personas que nos van informando, pues esa información desaparecerá. Pero parece ser que hubo un cine todavía anterior, ya en 1925 es muy posible que hubiera un cine en Miguel Turra. ¿Y qué cartelera, qué proyecciones se podrían ver? Pues fíjate, hay películas claro, en toda aquella época eran películas de cine mudo, pero hasta el extremo, por ejemplo, que en el cine Bárcena había una pianola que, por cierto, se conserva, una familia de Miguel Turra la conserva, y esperemos que en breve la podamos exponer en algún sitio para que la gente la vea. Había una pianola en la que se tocaba música en directo los domingos para la música, para ponerle música al cine mudo, porque claro, no había sonido de ninguna manera, o sea, las cámaras no habían incorporado todavía el sistema de sonido y por lo tanto no se podía poner ni la música grabada. Había cines que tenían las gramolas, estas de pantalla grande, y sacaban y ponían un disco para poner la música. Los grandes cines en Madrid tenían una orquestina en directo, tenían 5 o 6 músicos que contrataban y tocaban en directo, tocaban música en directo. Y luego había otros personajes que se encargaban a veces de contar las cosas que pasaban. Es verdad que había películas, algunas películas americanas, que incorporaban, sobre todo las que eran más cómicas, incorporaban textos. Lo hemos visto en algunas películas de Charlotte, por ejemplo, ¿no? Que aparece un texto escrito, pero claro, ese texto escrito era en inglés, o sea, no había textos escritos en castellano en aquella época, no se tenía la posibilidad de modificar las películas en los cines más. Luego empezó a hacerse también el texto cambiado, y había personas que lo que hacían era contar el texto, les mandaban un guión y lo contaban. De hecho, aquí hubo una persona curiosísima, por cierto, el padre de una familia muy dedicada al mundo del cine en Miguel Turra, Fernández, la familia Fernández, que le pusieron de mote Chaspa. ¿Y por qué? ¿Dónde porque venía? Hablaba en el cine Bárcena. Algunas veces lo contrataban. ¿Que chaspaba mucho? Hablaba, contaba la película. Bueno. Iba contando la película según iban saliendo las imágenes. Lo iba contando y por eso le llamaban el Chaspa. O sea, era un personaje curioso que luego
se metió en un negocio de cines y que heredaron sus hijos también. Qué importante la cultura del cine. Yo como alumna en su día, en la asignatura de Historia del Cine, de la mano de Alicia Díez de Valdeón, que la verdad que nos ponían antecedente de aquellos pasos del cine, como bien me comentabas y nos comentabas, del cine mudo, como Nostradamus, como El pianista, todas esas películas de aquellos años 1925, del cine Bárcenas, ¿quién las traía? Cine Bárcenas empezó siendo una empresa familiar y posteriormente en Miguel Turra se creó una empresa que se llamaba Empresa As-Es, que eran los nombres de dos personas que empezaban por A y otros dos que empezaban por E. Era bastante sencillo y establecieron una estructura de una empresa que tenían cines de verano y de invierno y iban utilizando las películas unos y otros para... Pero fíjate, si había, que incluso no solo se hacía con Miguel Turra, incluso se hacía con Puerto Llano o con Daimiel, se iban cambiando las películas. Una empresa contrataba la película y luego pues, le llevaba películas que venían en 2 rollos, en 3 rollos de 35 milímetros, de esos enormes, y terminaban de poner el primer rollo, lo bobinaban y lo llevaban a Daimiel, y cuando terminaba el segundo llevaban el segundo, y cuando terminaba el tercero, y los de Daimiel al terminar el primero lo traían y así iban haciendo, y aquí en Miguel Turra iban cambiando de cines, pero incluso se ponía la misma película en distintos cines, lo que significa que había una población que asistía, que demandaba el servicio cinematográfico muy importante. De hecho, no hay que olvidarse que el verdadero democratizador de la cultura ha sido el cine. Las clases más populares no podían acceder a la ópera, no podían acceder al teatro, no podían, en alguna ocasión podían acceder a la revista en periodos de fiesta. En las fiestas del pueblo, pues alguna revista que normalmente venía bastante recortada, ¿no? O sea que no venía con menos personajes, venía con menos atrezo, venía con... pero quien realmente democratiza el acceso a la cultura de masas es el cine. El cine mete a un montón de personas para ver una película por un módico precio, por un precio relativamente económico y que hace que todo el mundo pueda acceder. La mayoría de las personas, aunque tuvieran teatro en Ciudad Real, no podían comprar una entrada de teatro. De hecho, qué difícil ya simplemente el hecho de acceder a una simple entrada, que cuántas veces nos cuentan, me contaba a mí mis padres, mis abuelos, de cómo se las ingeniaban para con saliva pegar aquellas entradas que ya estaban cortadas para poder acceder a ver aquellas primeras películas de Joselito, de Marisol, de Sara Montiel. Es verdad que también las familias que se dedicaban al cine, muy conocedoras de la situación de su pueblo, tenían ciertos grados de flexibilidad. Por ejemplo, una flexibilidad que se hizo famosa en el cine estrella, por ejemplo, era la zona justo de la pared del acceso a la bodega. Había como unos pilares de piedra que hacían como de sostén de la edificación, ¿no? Pues eso se acomodó de manera que pudieran pasar personas que pagaban algo menos que estar sentados en la butaca, que a veces era más cómodo. Las primeras sillas que eran de Enea en el cine estrella tuvieron que ser bastante cómodas, pero las que luego se hicieron en Chacón, en Pozuelo, ya de hierro, no debían ser tremendamente cómodas, pero que se hacía un precio especial, ¿no? Y luego estaban todos estos aficionados jóvenes que estaban por allí, que a veces su entrada era echar una mano en el riego, echar una mano en darle una limpieza a las sillas, y ahí había un grupo de jovenzuelos que seguramente rondaban la veintena, que bueno, pagaban a lo mejor una entrada a la semana, pero iban todos los días al cine. O sea que las familias que se dedicaron al mundo del cine en Miguel Turra, al menos en Miguel Turra, conocedoras de cuál era la situación de su municipio y conocedoras de las familias, eran bastante sensibles para que todo el mundo
pudiera acceder al cine. De hecho, tenían incluso sistema de ofertas. Tenían un sistema de ofertas. ¿O de cupones? Bueno, algunos hoy nos cogeríamos porque se le llamaría claramente como una actitud machista, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, un día a la semana las chicas acompañadas entraban gratis. Y claro, también era una manera de, los chicos era una manera de, oye, que voy a ir al cine, ¿te vienes hoy conmigo? Que es gratis para ti, vente conmigo. O sea, vente. Y ¿Con carabina o sin carabina? Bueno, la mayoría de las veces era sin carabina porque la entrada gratis era solo para una persona, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí también tenían sus sistemas de entrar gratis al cine o de entrar con un precio bastante reducido a aquellas personas que pudieran tener algún tipo de dificultad para acceder. Yo creo sinceramente, no tengo datos científicos ni históricos para demostrarlo, pero creo sinceramente que las familias que regentaron los cines en Miguel Turra facilitaron que nadie se quedara sin ver cine por falta de posibilidades económicas. ¿Tenemos constancia de algunos estrenos a los que asistieran grandes estrellas, estrellas de aquellos momentos? No se desplazaban, y menos a localidades tan pequeñas. No se desplazaban personajes del cine. Lo que sí es verdad es que películas recién estrenadas sí que llegaron a Miguel Turra, ¿no? Películas el mismo día de estrenarlas en Madrid, llegar una copia a Miguel Turra, como ocurrió por ejemplo con Rocky. Rocky fue una de las que se estrenó aquí, o la reedición de Viridiana. Qué bueno, Viridiana de Buñuel, muy perseguida en su momento por la censura, y cuando se vuelve a poder poner en circulación se pudo ver en Miguel Turra Viridiana. O sea que a veces, hablando con los dueños de los cines de Miguel Turra, los que todavía sobreviven, y les decía, joder, es que erais muy atrevidos, traíais algunas películas y tal. Dice, no, nosotros comprábamos paquetes. O sea, nuestro interés realmente era conseguir paquetes de películas que fueran suficientemente rentables porque la gente les llamara mucho la atención y por lo tanto tenías que coger algún estreno, y luego que no te metieran en el paquete muchas películas segundonas o de clase B, que era lo que te solían meter las distribuidoras para las poblaciones más pequeñas, ¿no? Porque claro, tú comprabas paquetes de películas, 10, 15, 20 películas, y bueno, pues ahí la distribuidora te ajustaba un precio y te metía pues 2 estrenos, 3 reestrenos y 15 películas de clase B, ¿no? Sobre todo del oeste. Y conseguir películas de estreno no era fácil, pero es verdad que aquí en Miguel Turra sí que hubo un cine de estreno bastante interesante. Qué privilegiados para aquella década, para aquellos años. Fue muy interesante descubrir, para los que venimos de fuera y casi no nos hemos criado aquí, pero bueno, yo llevo 37, 38 años viviendo en Miguel Turra, descubrir que cuando yo llegué iba al cine de verano en Miguel Turra, ¿no? Pero bueno, había cine de verano en todos sitios, pero echar la vista atrás y plantearte que en el año 1925 había cine en Miguel Turra, en plena República, que en el año 31 se inaugura el cine Bárcena a bombo y platillo. Bárcena coge el nombre de una actriz que al dueño de la empresa del cine le parecía una auténtica belleza, y por eso le puso ¿Sabemos algo de esta actriz? ¿Si era española? ¿De qué, sí. ¿de qué provincia? Era española, y además tuvo muy famosa incluso sobre todo en el mundo del teatro. Trabajó mucho ¿con qué directores? Bueno, en la época de la República trabaja mucho haciendo obras, sobre todo estrena obras de Lorca, por ejemplo. O sea que hace cosas muy interesantes. Qué bueno, la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Que en aquellos años existieran esas inquietudes culturales y artísticas. A ver si te puedo enseñar. Que pensábamos que es una época. Su nombre era Catalina,
Catalina Bárcena, creo que era su nombre, de nacimiento, creo que era cubana, de hijo, o sea, de padres inmigrantes. Catalina Bárcena, a ver si vemos alguna imagen por aquí suya. Luego no sé si la puedo, si luego nos la puedes buscáis. pasar sería de lo más interesante. Sí, mira, hay una que es súper famosa, la imagen. ¿Y sabemos de la compañía en la que esta mujer, en la que esta actriz trabajaba? Mira, ella tuvo su propia compañía. Estuvo trabajando también con compañías. Luego lo interesante que La en este bala caso, perdida. Cines Bárcena, pues en homenaje a aquella mujer, a aquella pionera que me imagino que abrió camino a tantas otras actrices. Luego de podéis aquella descargar época. Alguna imagen y si no yo os paso alguna. Sí. Vestida en obras de teatro, pero claro, son fotografías de los años 30 muy curiosas. Bueno, pues las compartiremos con nuestros televidentes. Luego, si queréis, os hago una selección y os la mando. ¿Y cómo puede ser que en este caso el director, la familia de los Cines Bárcenas, tuvieran esa cultura, ese alcance y ese conocimiento de lo que se movía? Seguramente porque la vería era un bellezón auténtico. Desde luego que sí, además nada que envidiarle a aquellas actrices del cine mudo hollywoodiense. Vamos, pedazo mujer. Trabajó mucho en Madrid con el cine, con Margarita Xirgu, que fue la musa, digamos, de la dirección teatral del movimiento más republicano, ¿no? de Buñuel, de Lorca. Trabajó mucho con ella en Madrid. Y Manuel, ¿cómo puede ser que tuviéramos en nuestra localidad en aquellos años 20, años 30, personas con esas inquietudes culturales, cuando nos han dado a entender que son unos años poco fértiles, que son unos años un poco ahí de stand-by? No sé exactamente por qué se sobrevalora la cultura de las grandes ciudades en los años 20, en los años 30, como es verdad, pero tú puedes coger ahora mismo y decir, mira, la movida madrileña en su momento, ¿no? Oh, en Madrid, pero Madrid y Vigo y Sevilla y Valencia, o sea que no todo se circunscribía a esa movida en Madrid. Y por supuesto, te vienes, bajas un poco y desciendes. En Tomelloso había un movimiento cultural, en Valdepeñas, por ejemplo, en Manzanares, unos movimientos culturales absolutamente maravillosos, probablemente desde finales del siglo XIX. O sea que no, las zonas rurales no necesariamente están eliminadas del mundo de la cultura. Y sobre todo en aquellas ciudades o pueblos como Miguel Turra, donde se hizo fértil el mundo del cine, la cultura, como decíamos, más democrática, crece con facilidad. ¿Aquí podía haber habido un teatro? No se podía haber financiado, porque no había tantas personas que pudieran comprar una entrada de teatro. Por eso sí se hizo con el cine, y el cine atrajo ese punto de conexión cultural que ha llegado prácticamente hasta nuestros días con grandísimos coleccionistas de programas de mano, por ejemplo. Hay muchos coleccionistas en Miguel Turra. Yo me he asombrado la cantidad de coleccionistas de programas de mano que había en Miguel Turra y que hay todavía, coleccionistas de programas de mano, y que gracias a ellos podemos conseguir esos programas que vimos en su momento allí también en la exposición, con el día exactamente, la fecha, la hora de la proyección de una determinada película, ¿no? La verdad que es un archivo de lo más rico, Esos son archivos particulares, o sea, son personas que en su juventud se dedicaron a eso. Manuel, ¿cómo surge en ti esa pasión por el cine, por esta noble arte? Yo de pequeño me ha gustado mucho el cine, a mi familia le ha gustado mucho el cine, entonces he ido mucho al cine en familia. Y luego ya un poco más de adolescente, pues me metí en un grupo de cine, un cineforum que había en Puerto Llano, en el Cine Lepanto, que era
Entonces se le llamaban películas de arte y ensayo, no eran exactamente películas de arte y ensayo, sino eran películas poco comerciales. Y teníamos un grupo de gente al que pagábamos una cuota e íbamos a esos cines entre semana. Hace un cine que se ponía entre semana en un cine de invierno, el cine Lepanto, que estaba justo en el centro de Puerto Llano. Y de ahí me viene un poco la afición. Luego el cine de verano, yo me he recorrido en Puerto Llano, que había varios cines de verano, he recorrido los barrios para ir a diferentes cines de verano, desde muy joven. Íbamos en pandilla, nos hacíamos el bocata, y llevábamos el bocata y algo de bebida, y nos íbamos a la zona, porque había algunos cines, por ejemplo, que tenían zonas sin asientos. Entonces tenían como un poco de alterón en la tierra, ¿no? Y ahí nos sentábamos los más jóvenes con una entrada más barata, que era lo que decíamos, yo que provengo de Puerto Llano. En Puerto Llano había bastantes cines de verano y yo me aficioné mucho al cine. Y desde entonces me viene esa afición. Los conocidos cineclubs que los podíamos ver a lo largo y ancho de toda nuestra provincia y que luego se comentaban aquellas películas y que fueron germen de movimientos muy interesantes, movimientos culturales y de una inquietud muy como punto de inflexión de nuestras localidades. En concreto, ¿qué películas se podían ver, se podían proyectar? Pues fíjate, mira, sobre todo aquellas películas que tenían cierto renombre y que se habían estrenado, por ejemplo, en Madrid y que, joder, que no llegaban a los cines comerciales. Nos sigue pasando todavía. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos detrás de conseguir los derechos de una película maravillosa, una coproducción con países sudamericanos, con Argentina concretamente, que es La Estrella Azul, que es una película espectacular y que prácticamente no ha pasado por cines comerciales. Pues ese tipo de películas eran las que se podían ver. Y bueno, ¿podías ver una película de Coppola? Sí, pero aquellas películas de Coppola que no habían pasado por el filtro del gran mercado, del gran cine, ¿no? Entonces podías acceder a muchísimas películas. Es un poco la historia que nosotros hemos recuperado en Cineforum. Puesto que no podemos pagar los grandes derechos de las grandes producciones, pues lo que hacemos es compramos los derechos de películas menos comerciales. Pero eso enriquece el mundo de la cultura cinematográfica porque es como... En el cine sería como los libros de bestseller en la literatura, ¿no? O sea, nosotros no compramos bestseller, sino grandes películas que han tenido mala circulación. Porque probablemente han tenido errores de distribución o simplemente porque a los distribuidores no les ha interesado fomentar determinadas películas. Y gracias a eso nosotros estamos recuperando ese cine que no se distribuye. Y eso es lo que hacían los cineclubs en aquella época, ¿no? O sea, esas películas que no iban a las grandes circulaciones de cine. En eso nos entretenemos en Cineforum. ¿Y alguna anécdota que os pasara en aquellos encuentros? En aquellos encuentros no sé hasta qué punto clandestinos. No, la verdad es que no era, de hecho, a mí no me ha tocado vivir una época tan clandestina. Es verdad que a lo mejor llegaba alguna película que tenía... que no había pasado perfectamente la censura y que decía, bueno, es que traen una copia, van a traer una copia de Francia, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones, curiosamente, algunas de las que pasaban de Francia eran películas que se podían considerar películas X, que luego ya tuvieron la clasificación en España, ¿no? Cuando a mí me pilla en esa época, mi adolescencia está en el entorno del fallecimiento del dictador Franco, ¿no? Y bueno, por ahí. Entonces, más que cine más cultural, lo que podías ver eran algunas películas, por ejemplo, francesas, sin traducción, Exactamente. ¿no? Las tenías que ver en versión original. Algunas que eran verdaderos petardos, pero te llamaba la ilusión esta de decir, bueno, es que es algo, si no era prohibido, era casi prohibido. Algunas películas sudamericanas, sobre todo mexicanas, muchas películas mexicanas que no habían pasado el filtro de la censura. Cine surrealista, como el que podemos ver en la obra de García Márquez. Sí, cine surrealista bastante, pero sobre todo costumbrista sudamericano.
a través del cine mexicano llegaba mucho a los cineclub de la época. Estamos hablando de finales de los años 70, ¿no? Estamos ahí en el momento de la transición, donde le falta 2 días y medio para la libertad absoluta, pero todavía hay ciertos resquemores, ¿no? Pero no eran grandes obras magistrales. Hombre, yo pude ver en aquella época, por ejemplo, en aquel cineclub, que es la que sí tengo como recuerdo maravilloso, el acorazado Potemkin, ¿no? Que luego tampoco era pero que en aquel momento verla sí que supuso, o sea, el acorazado Potemkin, como parecía que estabas transgrediéndolo todo, y pues no estabas transgrediendo nada, simplemente era una película que había estado efectivamente evitada por el régimen, incluso por el tardofranquismo aperturista y por lo que suponía de llamada a la rebelión, ¿no? Pero ves la película y, aparte de ser una obra magistral de la cantidad de movimiento en escena de extras, por aquellas escaleras de Odessa, del puerto de Odessa, que por desgracia la última vez que se ha visto en televisión ha sido con los bombardeos rusos, ¿no? Pero sí, es muy curioso el tener eso en la memoria, pero tampoco había grandes transgresiones. Además, Manuel, qué curioso que a día de hoy, como estaba haciendo referencia anteriormente, en la asignatura de Historia del Cine es película de cabecera, película para todo el alumnado, claro, el acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin. ¿Quién lo iba a decir en aquellos años? Estamos hablando de, pues eso, de la Unión Soviética, de Lenin, de toda esta gente, ¿no? En la película, que por cierto, en la inauguración del Festival de Cine de Odessa, que debió inaugurarse allá por principios de los años 90, la primera película que se puso fue el acorazado Potemkin. Fue allí en las escaleras, que se hacía además, las proyecciones del cine se hacían en verano y se hacían en las escalinatas del puerto. Allí era la zona de proyección de cine, que está suspendido desde hace ya 3 años. Ese festival. ¿Cómo surge Cineforum? Porque podríamos hablar pues de curioso, porque este conocimiento del mundo del cine y el amor por el mundo del cine, de manera separada, o sea que no lo teníamos como punto de unión, sino amistades por otras cuestiones, casi siempre culturales, pero por otras cuestiones, un grupo de amigos en Miguel Turra, pues tomando café, decidimos recuperar la posibilidad de proyectar cine. Y en aquel momento, pues el núcleo duro, la verdad es que se montó en torno a 2 personas muy importantes para Cineforum, que una de ellas, que no está con nosotros, murió al poco tiempo, que fue Hilario Rivero. Su familia, bueno, él había estado, él decía que había sido cerillera. Sí. Dice, yo llevaba la caja de la cerillera, decía, vendía chucherías, tabaco. Pero la caja de verdad. Sí, una caja en el Cine Estrella. Qué bueno. Él en el Cine Estrella, no sé si en el Cine Bárcena también lo llegó a hacer. Cuando de muchacho, pues él se ganaba unas pesetillas vendiendo cosas en el cajón de la cerillera. Con sus pipas. Sus pipas, sobre todo tabaco, cerillas, o sea, cosas que hoy serían impensables en un cine, ¿no? Y eso, pues, Hilario, y luego Claudio Fernández, que fue nuestro presidente durante los primeros 10 años de vida del club, y que su familia fue la que regentaba el Cine Paz, y bueno, pues él nos ayudó mucho en todos los temas legales, de productoras, distribuidoras y todo esto, para poner a funcionar el tema del cine. Luego, pues en ese entorno nos juntamos, pues Esmeralda Muñoz, estuvo Diana Rodrigo también con nosotros, David Serna, un grupo ahí, no éramos muchos, yo creo que éramos los que te he dicho conmigo 6, o sea, unas 6 personas o así, montamos el primer embrión de lo que fue el cine. ¿Hablamos del año?
Eso último de los 90, primeros. No, eso fue en el año relativamente moderno, es del 2012 aproximadamente cuando iniciamos las proyecciones. Se me olvidaba Lola, que la mujer de Hilario, que nos ayudó también bastante porque su familia también tuvo bastante relación con el mundo del cine. Y con ese grupo empezamos. La idea era empezar, primero empezamos a proyectar sin solicitar derechos a ninguna empresa ni nada. Bueno, esto no lo debería decir quizás, ¿no? Y cuando empezamos a tener problemas con las distribuidoras, claro, pues nos decían, oye, que estáis poniendo cine sin pagar derechos. Decían, bueno, pero si nosotros no cobramos entrada, ni esto es, además empezamos haciendo cine de filmoteca, ¿no? O sea que no. Pero la idea que siempre nos unió desde el principio fue montar ciclos de 3 películas, ya fueran temáticas, ya fueran de director o directora, o de actor o de actriz. Ya eran temáticas, eran grupos de 3, eran ternas de películas que elegimos, y con eso seguimos. Así seguimos haciéndolo todavía, menos en verano. Cine de verano es distinto. ¿Y qué días a lo largo del año? Proyectamos todos los jueves. Todos los jueves proyectamos durante todo el año, menos el mes de junio. Y julio y agosto, que proyectamos, habitualmente eran los miércoles, pero este año va a ser los martes, porque por no solapar otras actividades que realiza el Centro de la Juventud de Miguel Turra, entonces lo vamos a hacer los martes. Pero todas las semanas, o sea, nosotros proyectamos cine todas las semanas. Y luego tenemos dos experiencias nuevas, que bueno, ahí van medio funcionando, porque ahí nos vamos a atrever ya con cierto cine comercial para el fin de semana. Entonces pusimos el 47, película de los Goya de este año, y la pusimos ya hace 2 meses. Lo que pasa es que ahora ahí nos metemos en un poco más de gasto, lo tenemos que pasar al fin de semana, porque nosotros pensábamos hacer una cuestión de ocio alternativo, pero al final lo que estamos, si queremos ese ocio alternativo en días de semana, no te permite cubrir económicamente los gastos de una película comercial. Entonces la pasamos al fin de semana y bueno, pues ahí estamos. Pusimos el 47, vamos a poner lo que nosotros le llamamos la línea cine-eñe, cine en español y de estreno, cine de estreno y en español. Iremos buscando películas y bueno, de momento solo hemos puesto una. Y luego tenemos otra línea que es cine de superestreno internacional. Y bueno, pues ahí también buscaremos películas. ¿Y cómo lo vais a organizar? De estreno. ¿Lo tenéis ya más o menos coordinado? Pues cuando juntemos dinero para pagar una licencia, proyectaremos un fin de semana. O sea, ahí no hay fechas. ¿Nos avisaréis? Vamos anunciando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de acuerdos con las distribuidoras, que la mayoría de las distribuidoras tienen un sistema de alquiler con tarifas planas para asociaciones sin ánimo de lucro, y te ponen una serie de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es no publicitar. O sea, nosotros no podemos hacer publicidad fuera de nuestros ámbitos propios, por ejemplo, nuestro WhatsApp y nuestro Facebook, nuestras redes sociales. No podemos hacer fuera. No podemos publicar, por ejemplo, en nuestra página web. O sea, no se puede hacer una distribución de la información fuera. Hay otra serie de medidas que nos ponen como limitaciones. Yo lo entiendo, o sea, la distribuidora lo que no quiere es que salga en redes sociales que Miguel Turra se pone una película y que venga un montón de gente que en otro sitio pagaría una entrada y aquí no paga entrada. Entonces nos limitan eso, tiene que ser solo para socios. Bueno, tenemos una serie de limitaciones. Entonces nosotros no podemos venir y daros, por ejemplo, para la televisión local sí, pero os tendríamos que pedir siempre que no lo pongáis en vuestra web. En la página web no puede ir el título de la película. Podemos hablar de lo que queramos, de las películas, de actores, directores, de lo que queramos, pero no anunciar la proyección de la película. Son una serie de limitaciones y con eso conseguimos, por ejemplo, precios pues en torno a los 150, 145, 140 euros más IVA, que eso económicamente puede parecer mucho, pero realmente en el mundo del comercio cinematográfico no es nada. No es nada. ¿Qué balance
haces, Manuel, de este año 24-25, sin meternos en que luego hablaremos del ciclo de verano? Ya empezamos el año pasado y este año, o sea, el balance es siempre muy positivo porque somos capaces, sobre todo este año hemos sido capaces de mantener sin interrupciones la proyección cinematográfica. Muchas veces no ha sido así. Problemas de calefacción en el cine de invierno, problemas de personal de la corporación municipal que no nos puede facilitar apertura y cierre de locales. Pero hay que reconocer que este año el logro absoluto es que no ha habido que suspender el cine por ninguna cuestión externa. O sea, hemos sido capaces de mantener cine durante todo el año de manera más constante. Y luego un logro que a mí personalmente me satisface mucho y es que hemos entrado en una dinámica de colaboración con, digamos, un concepto solidario, ¿no? De colaboración para recaudación de fondos para asociaciones que tienen necesidades más que nosotros, y también con otras asociaciones que sin esa intención de recaudar fondos han querido hacer cosas relacionadas con el cine, ¿no? Ya puedan ser las asociaciones de las AMPAs del municipio, asociaciones de todo tipo, los colegios públicos, el Colegio Concertado de la Merced en alguna ocasión, hace 2 años, también lo hicimos. O sea, hemos llegado a una dinámica, sobre todo ya la continuidad, por ejemplo, que por segundo año consecutivo con Manos Unidas. Todo esto empezó con una campaña que luego dejó de hacerse, con las Juventudes Socialistas de Miguel Turra de recogida de juguetes. Proyectábamos 2 películas y se cobraba una entrada, y la entrada se cobraba con un juguete usado en buen estado. Y así empezó, pero ahora mismo ya tenemos un montón de asociaciones que tenemos que hacer hueco para poder meter una asociación, otra, para poder echar una mano a toda la gente que lo necesite. Y el cine es una manera cómoda de que todo el mundo pueda aceptar venir. Que la verdad que es de lo más interesante lo que es el asociacionismo, porque es una forma de unir fuerzas y de poder hacer cantidad de actividades y de plantear y programar tantísimas propuestas, que es lo que me estás comentando. Sí, este año incluso hemos colaborado mucho. Uno de los proyectos que a nosotros nos ha resultado muy satisfactorio ha sido con los coles, especialmente con el cole el Clara Campoamor, que han hecho unos trabajos sobre el cine muy interesantes, y como centro de interés para desarrollar el trabajo durante algún trimestre, y hemos colaborado con ellos. Al final incluso han hecho una cosa que ha sido sorprendente para nosotros, que fue el final de curso a los que ya se graduaban en sexto y en infantil para pasar a primaria. Les han hecho como si fuera una entrega de premios cinematográficos, ¿no? Entonces, en vez de darles el titulillo de final de curso, lo que les daban era un diploma en un certamen cinematográfico. Bueno. Y lo han hecho les hemos preparado una alfombra roja, ha quedado muy chulo. Un atrecho, sí, ha quedado muy chulo. Para nosotros ha sido sencillo, porque lo hacemos todos los años en nuestro festival de cortometrajes. ¿Qué, por cierto, qué fecha es? Siempre es, o casi siempre, suele ser en noviembre. Este año tenemos dudas de que podamos llegar a tiempo en la fecha, porque presupuestariamente estamos en una situación económica que no nos va a permitir cumplir con las expectativas de los plazos. Pero eso no significa que vayamos a dejar de hacer nuestro festival. Nuestro festival llegará en el mes que toque, pero llegará. Normalmente lo hacemos en noviembre, y la entrega de premios en el entorno del puente de la Constitución. ¿A nivel local? A nivel local. Bueno, hay premios de ámbito nacional y premios de ámbito regional. Tenemos una doble vertiente. Pero por aquí han pasado películas que a nosotros nos sorprendió mucho, que nos hayan llegado películas que luego han llegado a los Oscar o a los Goya, ¿no? O sea, yo tengo un gratísimo recuerdo de una película Cuerdas, que fue famosísima en cine infantil, también en cine infantil Roberto, una película muy interesante, o La silla de la vida, que llegó al Festival de Cannes. O sea que funciona bien. Nuestro festival tiene
tiene swing. Totalmente, tiene tiene swing. mucho swing, Manuel, mucho Sí, swing. sí. ¿Con qué fondos contáis de subvención? Nosotros, aparte de la aportación de los socios, contamos con una ayuda de la Diputación para el festival de 2.500 euros habitualmente, y luego contamos con la mayor ayuda la recibimos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Miguel Turra colabora con nosotros. En el festival pasado fueron 6.000 euros lo que colaboró, pero no solo nos da esa colaboración, sino que luego a lo largo del año nos da también una ayuda, que este año creo que estuvo en torno a los 2.900 euros, para apoyarnos en el pago de licencias, para proyectar cine todo el año, ¿no? Y bueno, esa es la ayuda que recibimos. Me ahorro decirte cuál es nuestro presupuesto real a final del año porque está muy lejos de esas ayudas económicas. Es que el año es largo, es intenso. Sí, sí. Por lo que me comentáis, programáis cantidad de actividades. Sí, nosotros, date cuenta que nosotros, raro es el año que bueno, sin contar las del festival, que ahí se meten muchísimas proyecciones, pero fuera del festival seguramente estamos en el entorno de 60, 70 proyecciones al año. Eso con un cálculo aproximado que hagas de un coste medio de 200 euros incluyendo IVA, pues estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero que nos cuesta sacar, pero bueno, vamos sacando. Algunas empresas nos dan una ayuda también para, aunque sea pequeñita, para el festival. Algunas personas o empresas que no nos pueden ayudar económicamente nos ayudan dándonos publicidad gratuita. Bueno, vamos sobreviviendo. No nos quejamos nunca de la situación económica porque lo que queremos hacer solemos terminar haciéndolo. Por ejemplo, el cine de verano. Exacto. Solemos terminar haciéndolo. Antes de adentrarnos en la programación del cine de verano, que será todos los martes de julio y de agosto. Sí, 9 proyecciones. 9, no está mal. ¿Qué tenemos que hacer para hacernos socios, para todas las personas que nos están viendo y que están interesados en asociarse con Cine Club Miguel Turra? La única obligación que tiene que hacer una persona para asociarse a Cineforum es ir al cine. O sea, no te puedes hacer socio fuera del cine. Tienes que estar presente en la sala o en el cine de verano en la Plaza de la Estrella para que un miembro de Cineforum te facilite el hacerte socio. Eso no evita, si no quieres ser socio, para que te puedas meter en una página de distribución de información, que esas las tenemos vía WhatsApp, tenemos varias abiertas y eso no hace falta ni ser socio, ¿no? Pero para ser socio tienes que ir al cine, no nos vale, no tenemos fila cero. ¿Las cuotas son anuales, son anuales? Mensuales? 10 euros al año. Eso no es nada. Nada, casi lo que pagarías por una entrada, bueno, yendo al cine, ¿no? Pues así, y luego, pues es verdad, también la generosidad de la gente, porque nosotros lo que siempre ponemos es el sombrero o la gorra al final de la proyección, para que aquellas personas que consideran que han merecido la pena nos den alguna ayuda. Y como te decía, que sobrevivimos, que en verano que solemos meter películas un poco más frescas, para todos los públicos, películas muy frescas, vinculadas siempre a la comedia, que sean menos sesudas que el resto del año, pues tiramos más de cartelera más moderna. O sea, el verano suele ser una cartelera mucho más moderna porque normalmente, si no, están muy vistas. Las comedias están muy vistas en todos sitios. Y luego, el cine que ponemos en verano siempre son comedias, algunas españolas, muchas de cine europeo y muy pocas americanas. Muchas de cine europeo. Rescatamos películas de los grandes festivales europeos vinculadas al mundo de la comedia, muy interesantes. Pelis. Especialmente yo tengo que reconocer mi debilidad por el cine francés y también por el cine argentino. Son como comediantes. Son únicos, ¿verdad? Creo que nos superan, o sea, sin ningún lugar a dudas. Lo mismo que el cine romántico es más italiano o el cine histórico es más alemán,
¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su arte. Desde sus inicios tienen su propia personalidad. Tienen una personalidad muy especial, muy especial. ¿Comenzamos mañana? Mañana comenzamos. ¿A qué hora? ¿Dónde? Todo el verano proyectamos el martes en la Plaza de la Virgen a las 10 de la noche. Es verdad que mañana a lo mejor empezamos un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque todavía los días son muy largos y hay mucha luz. Entonces proyectamos cuando el sol nos permite proyectar, cuando ya no hay luz y se puede ver bien la película, pero igual estamos hablando de las 10:10, 10:15 como mucho. Pero mantenemos el horario siempre, todos los días, todos los martes de julio y todos los martes de agosto, a las 10 de la noche en la Plaza de la Virgen. Y comedias, empezamos con una comedia española, Vaya Vacaciones, una película no sé si es del año pasado, o sea, una película muy reciente, una película muy reciente, muy graciosa, muy graciosa. Para empezar, teníamos que empezar con algo así. Y luego, pues el resto de la temporada, aunque tenemos una programación hecha, siempre dependemos mucho de la posibilidad de conseguir los derechos y mucho de la posibilidad de conseguir una copia. O sea que no tampoco para nosotros decir, pues mira, vamos a poner esto. Pero es que vas y dices, joder, es que esta es de la Warner. Joder, Warner no tenemos los derechos de distribución. Tenemos que buscar películas que sean de Universal, películas que sean de Contracorriente Film, algunas de las distribuidoras con las que tenemos acuerdos. Y después de eso, pues tenemos que buscar la disponibilidad del mercado, porque nosotros siempre proyectamos en copias originales. Todas nuestras copias son copias originales que vamos conservando luego en la asociación. Disponemos de un fondo cinematográfico que impresionante. Debemos tener, no sé, Tiene que ser un gusto pasarse por allí, 600, 700 películas aproximadamente tenemos. A veces hacemos préstamos con otros clubes, con otras asociaciones, para ahorrarnos el gasto de la compra de la copia, pero siempre con copias originales. ¿El aforo de la Plaza Virgen de la Estrella aproximadamente? Normalmente nosotros solemos montar unas 160 sillas. Lo normal es que a lo largo de ya la segunda o tercera semana nos quedemos sin sillas suficientes. El ayuntamiento a veces nos suplementa con otras cuantas sillas, pero el aforo que tenemos más o menos preparado es para 150, 160 personas. A veces se nos queda corto, la gente tiene que sentarse, pero bueno, hay polletes en las palmeras donde la gente suele sentarse, y luego algún que otro aficionado de muchos años al cine que se viene, no voy a dar muchos datos, pero sí, Antonio, por ejemplo, y Monse se vienen, o sea, y Maribí se vienen con sus sillas. No voy a dar más datos que me van a matar. No pasa nada, no pasa nada. Me van a matar. Siempre decían nuestras madres y abuelas. Pero es verdad, es que llegan con su silla y a mí verlos llegar me hace ilusión. Es tan familiar, tan, ¿verdad?, de lo nuestro, de aquí, de La Mancha. Y como decían nuestros abuelos y nuestras madres, salid que os dé el aire, que os dé el fresco. Allí tenemos que buscar alguna fórmula para pegarle un riego a la plaza antes de las proyecciones, porque es verdad que hay días que el calor y estos días lo van a ser. Y eso lo tenemos que resolver. Pero claro, no solemos regar porque está el cableado del sonido, el cableado de la proyección, claro, y no tenemos equipos autónomos eléctricos, sino que los tenemos que coger del alumbrado público. Entonces no es fácil darle un riego a aquello, pero tenemos que buscar una fórmula para ponerlo más fresquito. Seguro que llegáis con la fórmula para estar lo más a gusto posible. Preguntarte antes de finalizar nuestra entrevista, que bueno, yo creo que es que se queda corta, Manuel, porque hay tantísimas cosas en las que ahondar, en las que profundizar, que yo te emplazo a otra nueva entrevista, a otro nuevo reportaje para que nos comentes tantas y tantas cosas, porque eres un libro abierto. No, yo solamente cojo datos pero vamos, yo me comprometo con algún otro más aficionado al cine a venir de vez en cuando, y lo vamos programando, y vamos, sobre todo que también nos puede ayudar
La emisión de la televisión nos puede ayudar a recuperar cosas que nosotros creemos perdidas y, pues, por ejemplo, lo que son imágenes. Entonces, venirme con algún aficionado más, traer algunas de las imágenes, comentarlas, y eso que le abra un poco el rincón del recuerdo a aquellas personas que pueden tener algunas fotografías en su casa o que pueden tener algunos programas de mano, porque todo eso es el momento de recuperarlo ahora, si no... Pues ahora hacemos ese llamamiento para las personas que nos sí. estén viendo, que aquí tienen su casa. Y a partir de Cineforum ahí podemos ir rescatando cosas, no solo de la programación, que bueno, la podemos anunciar y eso se tarda un momento en anunciarlo, no hacer de la programación del cine el evento, sino del cine en sí, o sea, que el evento sea el cine, ya sea su historia, ya sea su futuro, o ya sean los festivales o películas. Y bueno, nosotros sí que tenemos la posibilidad a veces, porque hemos hecho grandísimas amistades en el mundo del cine y personas que pueden venir un día, darse una vuelta y contarnos sus experiencias, actores, actrices, directores. Pues aquí tienen su casa. Pues igual podemos que ir programando si quieres alguna cosa, en ese sentido más genérico, que no sea solo la presentación de la película, que está bien. Nosotros ya hemos anunciado lo que hay y podemos anunciarlo sin problema. Ya te digo, dentro de la programación podemos poner lo que queramos. Lo que no podemos hacer es colgarlo en la página web como noticia. Eso nos generaría un problema porque no serían nuestras propias redes. O sea, cuando se sale de nuestras redes, el pago de los derechos son más altos. Pues tomamos nota de todo y preguntarte, Manuel, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? No, de lo que es el cine de verano, absolutamente nada. Bueno, una cosa sí, que también este año volvemos a tener cineyayos, que le llamamos nosotros. No sé si se queda... Para nosotros es muy interesante. Hace ya muchos años, Claudio Fernández, el que fue nuestro presidente, empezó un trabajo junto con Carmelo, también de Carmelo Rivas, de nuestra asociación. Empezaron un trabajo de cine para mayores, que ha seguido con Cineforum, y les ponemos un par de películas o 3 a lo largo del verano, alguna también en invierno, para las personas mayores del centro de día, pero los llevamos al cine. O sea, ese día se monta. Yo entiendo que es un caos. Yo sé que para el servicio público es un caos tremendo, o sea, desplazar en un transporte público a personas que tienen dificultades de movilidad y demás. Todo es cuestión de proponerlo. Sí, pero lo hacemos en el cine. Es verdad que durante un par de inviernos lo estuvieron haciendo en el propio centro de día, pero no es lo mismo. O sea, ir al cine, poner la pantalla grande y eso... Y a ese proyecto le queremos dar una vuelta en Cineforum para hacerlo más a menudo y abrirlo no solo a las personas que están en el centro de día, sino a todas las personas mayores de Miguel Turra. Poner un horario de cine por ejemplo, a un Pepe Isbert, a un Mariano Ozores... Pues fíjate, ¿sabes lo que nos han pedido para la primera sesión? Que para mí ha sido sorprendente. La primera sesión, que será en el mes de julio, en torno al 20, ya le pondremos una fecha concreta. Vendremos a presentar el proyecto también, sí. Nos han pedido La túnica sagrada, una película... Un clásico. Que creo que se estrenó en el año 56. Y fue la primera película que se proyectó en el Cine Estrella. Entonces, personas que han visto lo del homenaje que le hicimos al Cine Estrella y han visto el programa de mano de la película, pues nos han pedido que repongamos La túnica sagrada, que no sé ni siquiera si vamos a ser capaces de conseguir una copia. Yo creo que sí. Porque eso... Cuánta nostalgia, esa memoria visual, cómo nos retrotrae a que tantos momentos. Y fíjate que yo personalmente procuro intentar convencerles de que, porque sean mayores, no solo tienen que ver cine antiguo, claro, que hay cine moderno muy, muy bonito y muy asequible para ellos.
pero joder, te sueltan una de estas y te dicen, no, consíguenos la túnica sagrada, que la vamos a ver en el cine. Madre mía. El listón lo ponen alto, Sí, y no sí, es para conseguir menos. una copia es complicado. Es un recuerdo Es complicado. de aquel estreno que me imagino que tendrá tanto significado para Seguro, ellos. seguro que habrá mucha gente que lo vea con... Y lo que vamos a intentar es eso, es ampliar, que no solo sea para el centro de día. Pues, Estupendo. Cine Yayos en julio y agosto. También. Estupendo, qué maravilla. Pues tomamos nota de todo, de todas las citas que, como bien nos comentabas, Manuel, nos vas a ir adelantando para que no se nos pierda nada, para ir a todo, porque agradecimientos para quienes van. Nosotros estamos especialmente agradecidos a la gente que va al cine, especialmente. Y a la gente que hace posible que otras personas vayan al cine, como por ejemplo las personas mayores o cuando hacemos alguna proyección infantil. Pero también estamos muy agradecidos a la gente que nos echa una mano, ¿no? Especialmente al Ayuntamiento de Miguel Turra, a través de la corporación, pero especialmente a la concejala de Cultura y al personal de Cultura, que sin ellos no podríamos ni abrir el cine, porque el local es público. Cinepaz es actualmente del municipio. Entonces, y la Plaza de la Virgen, los medios nos lo facilita también el ayuntamiento. Así que agradecidos a ellos y a todos los que vayan a vernos. Pues ahí estaremos mañana martes, un poquito después de las 10, en la Plaza de la Virgen, a disfrutar de esa primera proyección, de esa comedia, no sin antes despedirnos con este agradecimiento enorme. Gracias por abrirnos vuestras puertas. Ha sido un placer. Bueno, y vuestras ventanas. Exactamente, ventanajo en un formato más pequeñito, pero con el mismo corazón, ¿eh? Nos emplazamos para otra próxima, como decimos, hasta la próxima ocasión, que espero Será que pronto. Que no sea... Presentaremos el cine de Yayos y iremos haciendo un balance de cómo va el verano. Estupendo, genial. ¿Vale? Y bueno, por nuestra parte no ha sido todo. Si les parece poco, para nosotros ha sido una maravilla, ha sido un placer. Y lo dicho, nos vemos en una próxima entrevista aquí iba a decir en el cine de todos, en la casa de todos, aquí en Televisión Miguel Turra. Un besazo. Hasta la próxima.